Hola, buenas noches compañeros. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la conferencia de hoy. Es la conferencia número 35. El día de hoy vamos a hablar sobre la conferencia de explicaciones sobre familia y los apegos. Sí, eso es verdaderamente una conferencia muy importante para aclarar ciertos aspectos, ciertos conceptos que a lo largo de nuestra vida, ¿sí?, hemos tenido o hemos creado sobre lo que es la familia. ¿Sí? Realmente comprender verdaderamente lo que es, pues nos va a, a llevar a un cambio en la percepción sobre la vida misma. ¿Sí? Y comprender lo que verdaderamente es la familia nos va a permitir, pues, avanzar de una mejor manera en nuestro trabajo de la liberación de la conciencia. Debido a que los conceptos equivocados que tenemos sobre familia, pues nos llevan muchas veces a estancarnos en el trabajo, ¿sí? Debido a este aspecto de los apegos, que también vamos a hablar en el día de hoy, que es muy importante hablar sobre este aspecto, ¿sí? Debido a que al apego se le confunde con amor, pero realmente no es amor, el amor no lo conocemos. El verdadero amor va a nacer, se va a desarrollar a medida de que nosotros empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, a medida de que va muriendo el ego, los defectos, debido a que, como ya sabemos, como hemos hablado, cada uno de nuestros defectos psicológicos tiene conciencia atrapada en su interior, y esa conciencia, o sea, es sabiduría y es amor. Y esa sabiduría y ese amor se van a ir liberando en nosotros a medida de que nosotros vamos eliminándolos de nuestro interior. ¿Sí? Entonces, listo, si hay personas nuevas que han llegado por primera vez, eh, recomendarles que nos escriban a través de WhatsApp, en el enlace de la parte de arriba. ¿Sí? Nos escriben o nos pueden visitar en nuestro canal de Facebook, nos pueden visitar en YouTube para ver el ciclo de conferencias. Y si desean, nos escriben por WhatsApp para enviarles los diferentes materiales de cada una de las conferencias, con el fin de que los vayamos llevando a la práctica, o sea, reflexionar y llevarlo a la práctica. Listo, entonces vamos a comenzar con la conferencia de hoy. Entonces, como les decía, el objetivo de esta conferencia es comprender lo que verdaderamente es la familia, ¿sí? Y ver los diferentes conceptos o el concepto que se tiene de familia. O sea, ver la gran importancia de igual manera que la familia tiene para nuestro trabajo interior, para el trabajo esotérico, y ver también, o sea, cómo los conceptos equivocados que tenemos de familia, o sea, realmente se ponen como una barrera, como un obstáculo para nuestro trabajo interior, ¿sí? O sea, por eso es la importancia de nosotros llegar a derrumbar esos conceptos, ¿sí? Ver las cosas como verdaderamente son. Eso nos va a permitir, pues, avanzar, ¿sí? Y también comprender, pues, el estancamiento que generan los apegos. Entonces, listo, vamos a hablar que nosotros poseemos tres familias, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces la primera familia o la primera clase es nuestra familia física, ¿sí? Que está relacionada, pues, con nuestro cuerpo físico, o sea, con nuestro mundo exterior. La encontramos en el mundo exterior, ¿sí? Entonces está relacionada con nuestro cuerpo y con nuestra personalidad. Entonces acá encontramos a nuestros padres físicos, ¿sí? A nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, tíos, parientes, abuelos, etcétera, etcétera. Está relacionada con nuestra familia exterior, ¿sí? Pero también tenemos una familia psicológica, que es la segunda clase, ¿sí? Que está relacionada con nuestra alma, con nuestra energía. Entonces, como ya sabemos, nuestra alma está atrapada o está embutida actualmente en nuestros defectos psicológicos. Y nuestros defectos tienen atrapados el 97% de conciencia.
cada uno de nuestros defectos psicológicos tiene atrapado un pequeño porcentaje de conciencia, ¿sí? Y cada uno de ellos, cada uno de esos defectos, forma lo que es nuestra familia psicológica, ¿sí? Ya posteriormente vamos a hablar más detalladamente de cada uno de estos aspectos, de cada una de estas familias. Entonces, listo. Y la tercera familia es la familia real, ¿sí? Que está relacionada con nuestra conciencia, con el espíritu. Y pues las llamamos la real, la verdadera, porque nuestra esencia, nuestra conciencia, pues es eterna y verdadera, nunca pasa, ¿sí? O sea, siempre la hemos tenido y siempre la vamos a tener, ¿sí? Nuestro Padre es eterno y verdadero, no pertenece al tiempo, ¿sí? Pero entonces vamos a ver que a medida de que nosotros empezamos a hacer este trabajo de la liberación de la conciencia, a morir psicológicamente, a trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia, poco a poco vamos a ir eliminando los defectos. Y a medida de que se van eliminando, de que van muriendo, cada uno de esos defectos va a empezar a liberar la conciencia que tiene atrapada en su interior. Y este 3% ya no va a ser un 3%, va a empezar a aumentar. De un 3 a un 5, 10, hasta llegar a un 100% de conciencia libre y poder unificar nuestra familia real. Entonces, como ya les decía, cada uno de nuestros defectos psicológicos pues tiene atrapado en su interior una chispa de conciencia, ¿sí? Una chispa de sabiduría y amor. Entonces, cada que nosotros eliminamos un defecto, lo eliminamos de nuestro interior, él va a liberar esa conciencia que tenía atrapada y se va a integrar al 3% de conciencia libre. O sea, lo que le da la vida al defecto es la conciencia que tiene atrapada en su interior. Si nosotros rescatamos esa conciencia que hay atrapada en el interior de ese defecto psicológico, pues ahí acaba la vida del defecto. Porque es como si, por ejemplo, la conciencia fueran las baterías, las pilas de ese defecto. ¿Sí? Si le quitamos las pilas, pues el defecto muere. Y vamos a ir poco a poco integrando nuestra familia real. Entonces, listo, vamos a hablar ahora detalladamente de cada una de nuestras familias. Y vamos a comenzar hablando de nuestra familia física. Entonces, como ya lo sabemos, nosotros necesitamos este cuerpo físico para hacer el trabajo, ¿sí? Para hacer la obra de la autorrealización, ¿sí? Para poder llegar a liberar la conciencia. Pero entonces, como ya hemos hablado en conferencias anteriores, a nosotros nos dan un tiempo para hacer este trabajo, ¿sí? Y pues nosotros tenemos derecho a 108 existencias con cuerpos físicos humanos. Nosotros tenemos derecho a 108 cuerpos físicos. Esto hace parte pues de la ley del retorno. Entonces, ¿qué implica esto? O sea, implica que nosotros hemos nacido 108 veces, ¿sí? O sea, bueno, dependiente del número de existencias que nosotros llevemos. Es importante que nosotros lo sepamos, es importante averiguar. Entonces, o sea, ¿qué nos está mostrando esto? Que nosotros hemos nacido o vamos a nacer 108 veces, lo que quiere decir que nosotros tenemos o vamos a tener 108 madres y 108 padres. Entonces, de igual manera, eso implica que nosotros, o sea, eso va a generar una deuda, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? O sea, si en este momento nuestros padres nos dieron un cuerpo físico para permitir manifestarnos, para poder nacer y poder venir a hacer la obra de la autorrealización, o sea, implica que nosotros estamos en deuda con ellos. ¿Sí? Ya vamos a hablar
más detalladamente de ese aspecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver que de igual manera todos los seres humanos, o sea, cuando nosotros nacemos, somos indefensos, ¿sí? Somos débiles. Por eso es que necesitamos pues, a nuestra madre. Nuestra madre siempre pues, nos va a proteger. Ella nos va a ayudar a desarrollarnos, a crecer durante ese tiempo, ¿sí? Eh, También pues vamos a ver que pues a las personas nacidas, o sea, que nacen con nosotros, pues les llamamos hermanos y hermanas, ¿sí? O sea, vamos a ver que nosotros consideramos familia eh, solamente las personas que nacieron con nosotros, a las personas que viven con nosotros en nuestro entorno familiar, ¿sí? Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela y mis hermanos. Listo, de ahí para allá son desconocidos, muchas veces se miran con antipatía, con desagrado, con desagrado, es la palabra. Y no comprendemos que también son nuestra familia, hacen parte hacemos parte de una sola familia que hace parte de la gran familia que vive o habita el planeta Tierra. Entonces, como hablábamos ahorita, nosotros tenemos 108 mamás, o hemos tenido, o vamos a tener 108 mamás, sí, y 108 papás. Entonces, bueno, reflexionemos un momento. O sea, ¿cuál de esas 108 mamás es nuestra madre verdadera? ¿O cuál de esos 108 papás es nuestro verdadero padre? ¿Sí? ¿O cuál de todos esos hermanos que hemos tenido o que han nacido con nosotros es el verdadero? Y pido disculpas, compañeros, eh, por un problema en el fondo. Listo, listo, qué pena. Listo, ya solucionamos. Sí, entonces, cuál de todos esos hermanos es el verdadero? ¿Sí? Entonces, todos estos son aspectos muy importantes que nos permiten o que nos van a llevar a reflexionar. Entonces, vamos a ver que si a nosotros nacemos o hemos nacido en nuestra propia semilla, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, hemos nacido o vamos a seguir naciendo en los hijos de nuestros hijos. Otro aspecto importante para reflexionar es que, o sea, cuando se da la reproducción de la especie, para que nazca una nueva persona, un nuevo ser, se necesita de la unión sexual de un hombre y de una mujer. Entonces esto implica conseguir una pareja. De igual manera, para hacer este trabajo de la creación de los cuerpos existenciales del ser, para poder tener una manifestación real en cada una de las dimensiones, nosotros también necesitamos una pareja estable, una persona del sexo opuesto que también quiera hacer este trabajo de la autorrealización. Entonces, acá este hecho nos está mostrando la importancia de tener una familia física, ¿sí? Es nuestra familia, o sea esposo y esposa, hombre y mujer son hermanos, ¿sí? Somos hermanos colaborándonos en, en esta obra de la autorrealización íntima del ser. Entonces, de igual manera, los hijos o los hijos son personas a las que, o hermanos, a los que hay un compromiso, ¿sí? Para colaborarnos. Hay una colaboración mutua, ¿sí? De igual manera, nuestros padres, o sea, nos colaboraron para que nosotros naciéramos, ¿sí? Y vamos a ver que, pues, o sea, se cumple, en la familia pues se cumplen varios roles, ¿sí? Hay varios aspectos importantes.
Pero entonces, o sea, es necesario llegar a comprender la importancia de cada rol, ¿sí? Hay ciertos deberes y hay ciertos derechos, pero hay que ver hasta dónde van esos dos aspectos, ¿sí? Porque si nosotros no lo comprendemos por la cuestión de los apegos, pues vamos a quedar estancados, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, o sea, nosotros solamente consideramos familia o hermanos a los que viven con nosotros, ¿sí? A los que nacieron con nosotros, y a todos los demás, pues los vemos como desconocidos, como extraños. Y todo esto es por la cuestión de los apegos, ¿sí? Porque, o sea, nos creemos dueños de nuestros padres muchas veces, o nos creemos dueños de nuestros hijos, o sea, porque somos de determinado apellido, nuestro apellido es Abaunza, por ejemplo, y esa es mi familia, ¿sí? Y me creo dueño de ellos y encerrado, ¿sí? Pero entonces todo eso no nos permite ver que realmente pues todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, somos hermanos, o sea, hermanos en el, perdón, en el sentido más estricto o más consciente de la palabra. Entonces, listo, vamos a hablar ahora de nuestra familia psicológica y vamos a hablar más detalladamente de nuestra familia interior. A nuestra familia psicológica la vamos a llamar la familia interior, que esa familia interior está constituida o está formada por cada uno de nuestros defectos psicológicos, por cada uno de nuestros yoes, y cada uno de ellos tiene atrapado en su interior un porcentaje, una chispita de conciencia. Y pues cada uno de estos defectos es literalmente como si fuera una persona. Tiene pensamientos, deseos, emociones, actos, tiene su forma de actuar. Cada uno de ellos, cada una de estas personas forman el 97% de conciencia y forman nuestra alma. Es nuestra familia psicológica. Y ellos actúan apoderándose de cada uno de los centros de la máquina humana a cada instante, ¿sí? O sea, como hablábamos en conferencias anteriores, pues es como si nuestro cuerpo físico fuera un barco, ¿sí? Y el barco pues tiene su timón y el timón está libre. Entonces, cada uno de estos defectos psicológicos que en nuestro interior cargamos, lucha por tomar la posición o, sí, por apoderarse, por así decirlo, del barco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un momento determinado, eh, toma las riendas del barco yo de la codicia y no, vamos a buscar plata, vamos a hacer esto, piense esto, luego no, lo toma el de la envidia, y así sucesivamente, o la pereza, nos, nos manejan en el diario vivir. Y pues toda esta familia interior, o sea, los defectos psicológicos, la creamos o fue formada por el mal uso que nosotros le dimos a nuestra energía creadora sexual. Cada que nosotros fornicamos, derramamos, expulsamos la energía por fuera del cuerpo, llegamos al orgasmo, creamos defectos. Poco a poco nos fuimos degenerando y fuimos creando, aumentando nuestra familia psicológica. También vamos a ir engordando o ir aumentando nuestra familia psicológica por la falta de concentración en el diario vivir. Y por cada que llega una impresión a nosotros y no la transformamos, pues las impresiones que no transformamos van creando efectos. Y ya después de un momento o sea, nos vamos a dar de cuenta de que tenemos es una legión, ¿sí? Es una familia inmensa, grandísima, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de no transformar impresiones? O sea, por ejemplo, en determinado momento vimos una revista pornográfica y todas estas imágenes que llegaron a través de la vista son impresiones, ¿sí? Vemos mujeres desnudas, hombres desnudos,
vemos una cosa, la otra, y como no morimos psicológicamente en ese momento, todo eso se anida en nuestro interior y empieza a crear el defecto. Queda el defecto o el yo psicológico de la pornografía creado en nuestro interior. ¿Por falta de qué? Por falta de muerte psicológica, por falta de autoobservación. Pero en cambio, si nosotros estamos pendientes de todas las impresiones que nosotros recibimos durante el diario vivir, tanto impresiones visuales, auditivas, táctiles, gustativas, estamos pendientes y las transformamos, las eliminamos, pues no vamos a seguir creando efectos, no los vamos a aumentar, ¿sí? Porque entonces cada uno de estos defectos, o sea, como ya hablamos, tiene un porcentaje de conciencia atrapado en su interior. Entonces, y el tamaño de este defecto, o sea, depende del porcentaje de conciencia que va atrapando, ¿sí? Hay yoes de todos los tipos, hay defectos de todos los tipos, hay defectos que hemos engordado muchísimo, hay defectos que no tanto. Entonces, el tamaño de ese defecto depende de la cantidad de conciencia que él ha ido absorbiendo a lo largo de nuestra existencia. Entonces vamos a ver que, como ya hablamos, si nosotros estamos fornicando, vamos a ir engordando cada uno de esos defectos. Se van a ir engordando. De igual manera, por la falta de muerte psicológica, por no transformar las impresiones, vamos a ir engordando cada uno de esos defectos. Y pues la suma de cada uno de ellos hace parte de nuestra familia psicológica, ¿sí? Y como lo decía pues el poeta Mantua, ¿sí? Dante Alighieri, o sea, él decía que así nosotros tuviéramos un paladar de acero y 1000 lenguas, jamás podríamos llegar a describir cabalmente cada uno de nuestros defectos, porque son miles de miles de miles. Entonces, cada uno de ellos es un personaje, tiene su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de sentir, sus emociones, sus actos, y nos maneja, ¿sí? Entonces, son todos nuestros vicios, mañas, deseos, sufrimientos, placeres, que diariamente se manifiestan, y vamos a ver que, aunque eso parezca exagerado y difícil de creer, realmente es así. O sea, nosotros queremos mucho más a nuestros defectos psicológicos, incluso más que a nuestros propios hijos físicos, incluso mucho más que a nuestra propia familia externa, ¿sí? Más que a nuestros padres, más que a nuestros hijos, porque vamos a ver que, por ejemplo, por orgullo, ¿sí? O por los celos, muchas veces se llegan a matar a eso que decíamos amar, ¿sí? Y no, por ejemplo, en determinado momento el orgullo se siente herido y no se deje, mátelo, golpéelo, hágale esto, haga lo otro, ¿sí? ¿Y quién lo movió? Lo movió el defecto, lo movió el defecto psicológico. Y pues vamos a ver que a medida de que nosotros vamos avanzando en este proceso de la muerte, de la eliminación del defecto, o sea, vamos a ver que hay ciertos defectos que nosotros no nos queremos quitar. Listo, hay cosas que uno dice, listo, estoy cansado de esto y ya, me lo quiero quitar, ¿sí? Y listo, uno lo hace por eliminarlo, pero hay ciertas mañas, hay ciertos aspectos que uno sí le da muy suave a eso, ¿sí? Entonces, todos nuestros placeres, todos nuestros vicios, no nos los queremos quitar, ¿sí? Ahí donde vemos el amor, o por así decirlo, como el apego, el aprecio que se tiene por esos defectos, por nuestra familia psicológica.
Entonces vamos a hablar del aspecto de nuestra familia real, ¿sí? O sea, le llamamos nuestra familia real debido a que nuestra familia real eternamente existirá. Perdón, eh, eternamente vivirá, porque no pertenece al tiempo, ¿sí? Es eterna y verdadera. Entonces, nuestra familia es verdadera, nuestra familia real está constituida por cada una de las partes de nuestro ser. Si nuestro ser, nuestro padre, nuestra conciencia, se va desdoblando, ¿sí? Y cada uno de los desdoblamientos de nuestro padre representan, por ejemplo, Dios como Padre, nuestro Padre interior, representa nuestra sabiduría, ¿sí? Ya cuando se desdobla nuestra madre, Dios como madre representa nuestra energía creadora sexual, ¿sí? La energía del Espíritu Santo, o sea, representa de igual manera el amor. Y Dios como hijo simboliza la justicia, ¿sí? Simboliza pues nuestro entrenador psicológico, nuestro Lucifer. Y pues nuestro Lucifer interior es nuestro dador de luz, ¿sí? Es el que nos va a permitir, el que nos va a ayudar en el proceso de la eliminación de los defectos. Es el que nos va a tentar, ¿sí? A cada instante nos va a tentar con los diferentes deseos. Si nosotros nos negamos al deseo, nos negamos al defecto psicológico, pues vamos a rescatar la sabiduría, que es la luz, y al fuego, que es el amor. Entonces, de estas tres fuerzas primarias, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se desdoblan otras tres fuerzas, que son Atman, Buddhi y Manas. Entonces, Atman es nuestro íntimo, el inefable, que representa nuestro guerrero interior. Buddhi es nuestra alma divina, es nuestra valquiria. Y Manas representa la voluntad de Cristo, o sea, el verbo, nuestra alma humana. Entonces, de igual manera, existen los diferentes desdoblamientos y existen otras partes de nuestro ser. Encontramos el Cristo interior, los 12 apóstoles, los 24 ancianos panaderos, los 4 de barajas, el intercesor elemental, el ángel de la guarda, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, o sea, son muchas partes que corresponden o que hacen parte de nuestra familia real, ¿sí? Y todas estas partes se van a empezar a unificar. Por eso hablamos que nuestro ser, o sea, nuestra conciencia es unidad múltiple perfecta, ¿sí? Pero entonces lo vamos a poder llegar a formar, a unificar en base a los tres factores de la revolución de la conciencia. A medida que nosotros vamos trabajando seriamente en estos tres aspectos, vamos a ir creando, unificando nuestra energía, nuestra familia real, ¿sí? Entonces, listo, vamos ahora a hablar más detalladamente de la cuestión de los apegos, ¿sí? Entonces, en este punto es importante que reflexionemos, bueno, ¿a qué estamos apegados? Perdón, perdón, ¿a qué estamos apegados? Vamos a ver que muchas veces nosotros confundimos el amor o estar enamorados con el apego, ¿sí? Y vamos a ver que muchas veces nuestros apegos tienen un fundamento, y están fundamentados en el miedo, ¿sí? O sea, se confunde el apego con amor, ¿sí? Y pues realmente el diablo se disfraza de, de amor con el apego. Y muchas veces ese apego es el miedo a perder, ¿sí? Es un miedo.
es un miedo escondido a, a estar solo, ¿sí? A que la pareja lo deje, a, a perder las propiedades, a perder los hijos, a quedarse solo. En el fondo son miedos, ¿sí? Que se esconden, o sea, con el concepto, con la fachada de amor, pero es un miedo. Lo podemos ver, por ejemplo, con, con la pareja, pero no se vaya, sí, en una cuestión de una ruptura de una pareja, de un noviazgo o de un matrimonio, eh, se le ruega a la pareja o a la otra persona que no se vaya, pero, o sea, y le puede decir, no, es que yo lo amo, pero es que esto, pero es que lo otro, pero en el fondo, o sea, lo que la persona no quiere es quedarse solo, ¿sí? Porque tiene miedo de qué pensarán, si el qué dirán, uy, no, ahora que me vean solo, pero ahora cómo hago, no, pero fulanita o fulanito me ayudaba con los trabajos, me llevaba con las deudas, no, ahora soy yo el que tengo que pagar esto, y, y es miedo a todas esas responsabilidades, al qué irán, al qué pensarán. Y no es amor, es un apego, es miedo. Y pues toda esta cuestión de los apegos, o sea, es terrible porque realmente terminan demorando o hasta paralizando la posibilidad de autorrealizarnos, ¿sí? O sea, imposibilitan el trabajo interior. Si nosotros no llegamos a comprender, o sea, verdaderamente toda esta cuestión de los apegos, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando una pareja se une, o sea, un hombre y una mujer, listo, se salen a vivir juntos, listo, consiguen un tejado, una casa, un lugar donde vivir y lo empiezan a llenar de cosas, ¿sí? Muebles, listo, la cocina, la nevera, la mesa, una cosa, la otra, cuadros, ya después vienen los hijos, los bienes, las propiedades y todo eso, o sea, a medida de que la casa se va llenando, entonces el amor se va fraccionando, ¿sí? Entonces, ya ese amor se va fraccionando en cada una de esas partes, en cada una de esas cosas. Entonces, por ejemplo, en la nevera, ¿sí? Uy, con tanto esfuerzo que la compramos, ¿sí? En la cocina, en cada una de esas cosas, ¿sí? Entonces, nos vamos apegando, nos vamos apegando a cada una de esas cosas, a cada uno de esos objetos. Entonces, y, y nos empezamos a generar o empezamos a crear una zona de confort, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con ese aspecto? Entonces, o sea, ya no percibimos una vida sin toda esa cantidad de chucherías, diciéndolo francamente, sí, sin toda esa cantidad de cosas que nosotros empezamos a tener. Uy, no, pero es que cómo, o sea, no, imposible, cómo voy a dejar mi casa, o sea, cómo me voy a ir de aquí, o sea, es que estoy cómodo, tengo el supermercado acá cerca, puedo ir a pagar los servicios aquí, vivo con mis familiares, una cosa, la otra, y todos estos aspectos eh, pues nos imposibilitan en el trabajo, o sea, nos llevan a sembrarnos literalmente. Y pues había una frase de una canción que decía que vivimos confortablemente entumecidos, ¿sí? O sea, vivimos pues todo este aspecto, toda esta cuestión de los apegos nos lleva a, a vivir entumecidos, literalmente, a vivir pasmados en un lugar, ¿sí? Pues muchas veces toda esta cuestión nos lleva a no querer vivir incómodos, ¿sí? O sea, porque imaginamos, o sea, pensamos que, por ejemplo, perder el carro
o perder, por ejemplo, la casa, o perder el computador, o el celular, es como retrasarnos, ¿sí? Es como retroceder. Entonces, nos preocupa qué dirán nuestros familiares. Uy, no, ¿cómo? Ahora no tiene casa. ¿Qué le pasó a fulano? Nos preocupa que no, que piensen, uy, ¿cómo? Ese fulano no tiene tal televisor de tantas pulgadas, no tiene tal celular, ¿sí? Y todas estas cuestiones, pues, nos llevan a estancarnos. Y pues vamos a ver, o sea, esto es muy coloquial y siempre lo hemos escuchado, o sea, hemos visto alguna vez, en algún momento, un trasteo un entierro con trasteo, con mudanza, a todas estas cuestiones, todo por lo cual le hemos dedicado tanto esfuerzo, tantas energías, en algún momento pues, se van a ir, o sea, no son reales, son pasajeras, pertenecen al tiempo. O sea, mi nona decía, mi abuela decía, eh, todo lo que tenemos son prestados, es prestado. A los hijos, decía ella, los hijos son prestados. Y pues, verdaderamente era una percepción más, algo más consciente sobre la realidad de las cosas, ¿sí? O sea, en algún momento tenemos eh, hasta el cuerpo físico es prestado, lo tenemos, en algún momento lo tenemos, luego no lo tenemos, tenemos, en algún momento tenemos la casa, tenemos las propiedades, luego no las tenemos, o sea, y así va todo. O sea, lo que nosotros necesitamos es comprender el valor o la importancia de cada objeto o de cada cosa o de cada persona con la que nosotros estamos, ¿sí? Para esto nos va a permitir a llegar a no estancarnos, porque muchas veces pues nosotros nos creemos dueños, nos sentimos dueños de las cosas, nos sentimos dueños de los hijos, ¿sí? O sea, todo eso pasa con el concepto equivocado de familia, ¿sí? Entonces, no, es que mi hijo usted tiene que estudiar tal cosa, ¿sí? Tiene que estudiar derecho o tiene que estudiar medicina, si no, no le pago, usted verá, se va de la casa, ¿sí? Usted tiene que casarse con fulanita, tiene que casarse con fulanito, usted tiene que llegar a la casa a tal hora, esto, lo otro, ¿sí? Nos quedemos también dueños de nuestra esposa o de nuestro esposo, ¿sí? Los celamos, y todo eso pues nos vuelve la vida tortuosa realmente y no nos permite ver la realidad de las cosas, ¿sí? Lo pasajero de todo esto. Como hablamos, en algún momento tenemos a nuestra esposa, puede que mañana ya no la tengamos, en algún momento estamos con nuestros hijos, con nuestros familiares, mañana no, hoy tenemos casa, mañana no tenemos. Todo esto va pasando, va a pasar, ¿sí? Entonces, como les digo, o sea, necesitamos comprender el valor de cada cosa. Y pues, o sea, realmente lo real de eso, por ejemplo, la cuestión de los hijos, es que cada uno de ellos tiene que aprender a valerse por sí mismo. Uno como hijo, pues debe aprender a valerse por sí mismo. Vamos a ver que pues nuestros padres o uno como padre cumple la responsabilidad de criar, de formar al hijo, ¿sí? De enseñarle valores, la importancia de trabajar para que con el tiempo, ya cuando tenga su capacidad, se pueda defender por sí mismo, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, y es que nosotros, la misma naturaleza nos muestra, o sea, donde nosotros vemos que, que por ejemplo, el ternerito o el perrito esté toda la vida con la mamá. No es así. La mamá lo cuida, lo protege, le enseña ciertas cosas hasta cierto punto y ya el hijo se desprende y empieza a vivir su propia vida. Lo mismo pasa con nosotros, pero es que muchas veces se quiere que los hijos
estén toda la vida con nosotros y no puede ser así. O sea, y una vez uno aprenda a desdoblarse conscientemente y uno estando allá en astral, uno pregunta, bueno, eh, ¿quiénes son todas las chispas que hay en el planeta? O sea, nos van a decir, pues hermanas, ¿sí? O sea, y hacen parte de la gran familia de los habitantes del planeta Tierra. O sea, uno ya con esa conciencia, o sea, ya viendo las cosas de esa manera, pues uno va a decir, bueno, o sea, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es? Pues mi mamá es una hermana, alguien que me ayudó a que tuviera un cuerpo físico, ¿sí? Porque yo se lo debía, porque me lo debía. Lo mismo mi papá. Y mis hijos, ¿quiénes son? Pues personas a las que les tengo que pagar algo que les debía, ¿sí? Les debía un cuerpo, y así sucesivamente. Entonces, ya ver las cosas de esta manera, pues nos permiten, o sea, ir derrumbando pues los diferentes conceptos que hay alrededor de familia y ya vamos a poder empezar a generar grandes cambios en nuestra psicología, ¿sí? Entonces, sí, vamos a ver que cuando alguien muere, ya después de dado cierto periodo de tiempo, aproximadamente 3 meses, eh, entonces la persona, el muerto, el desencarnado, empieza a vivir un proceso de desprendimiento de la familia con la que estaba, ¿sí? Entonces ya se empieza a olvidar de todo esto y empieza a adentrarse a vivir en su mundo interior, ¿sí? En su alma. Entonces, si la persona era consciente, estaba haciendo un trabajo interior, pues va a seguir viviendo consciente en su mundo interior, ¿sí? Va a seguir investigando, va a seguir trabajando, investigando, ¿sí? Porque pues para trabajar necesitamos un cuerpo físico, ¿sí? Y de igual manera, pues si la persona estaba dormida, no trabajó, entonces pues va a seguir hipnotizado en su mundo interior, ¿sí? En su alma, esperando a que poder retornar. Entonces, vamos a ver que toda esta cuestión de los apegos, o sea, realmente es un obstáculo grande en este trabajo de la liberación de la conciencia. Y pues para nosotros poder ir avanzando, avanzar en este trabajo, necesitamos pasar las diferentes pruebas, ¿sí? Y estas pruebas se ganan o se pierden, y ganarlas o perderlas nos van a permitir avanzar o estancarnos en el trabajo. Entonces, como les decía, o sea, es necesario que nosotros comprendamos lo que verdaderamente es la familia, ¿sí? Porque todos estos conceptos equivocados pues nos llevan a estancarnos, ¿sí? Para, o sea, y permitir, y todo esto pues no nos permite el trabajo o el verdadero desenvolvimiento en el trabajo de la liberación de la conciencia. Por eso nosotros necesitamos comprender lo que verdaderamente es la familia y el gran valor que, o el valor que tiene cada aspecto, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando uno llega eh, ya al punto de elegir camino, entre camino directo y el camino del nirvana, ¿sí? El camino estrecho y difícil y el camino del nirvana, entonces encontramos que de 1000 personas que llegan a este punto, 999 eligen el camino del nirvana y solo una persona escoge el camino difícil, estrecho y difícil. Entonces, ¿todo esto por qué sucede? Por la cuestión de los apegos, se está apegado a los defectos psicológicos, a los yoes causa, ¿sí? Entonces los defectos forman, o sea, le ponen eso, ¿qué? Un obstáculo para que la persona avance, ¿sí? Entonces vamos a ver que en este proceso de la liberación de la conciencia, vamos a ver que a medida que uno va avanzando, uno
va a estar a toda hora o va a estar más constantemente en el Tribunal de la Justicia Objetiva, ¿sí? Porque uno necesita ir pagando el karma, ¿sí? Las diferentes deudas que tiene cada uno de los defectos. Entonces, ya uno empieza a encontrarse o a estar más seguido en el Tribunal de la Ley, ¿sí? A estar con Anubis, el gran jerarca. Entonces, él le puede decir a uno, vea, que le viene tal deuda y tiene que pagar, ¿sí? Pero entonces lo puede negociar. Entonces, uno puede decir, listo, hagámoslo, voy a hacerlo. O sea, acá en el fondo para nosotros poder avanzar necesitamos ser obedientes, ¿sí? Obediencia pues a nuestro ser, a nuestro Padre y obediencia a la ley. Cuando uno le muestran tiene que hacer esto, tiene que ir a determinado lugar, ir, ir, porque hacerlo nos va a permitir avanzar, ¿sí? En cambio que cuando nosotros desobedecemos, pues nos vamos a estancar. Vamos a ver un ejemplo de un compañero que en Astral, o sea, se encontró con Anubis, él ya iba, pues tenía cierto avance en el trabajo interior y pues Anubis le dijo, bueno, se le viene un karma por orgullo, ¿sí? Y tiene una lepra. Entonces él le respondió, bueno, ¿la puedo negociar? Le dijo, sí. Entonces tiene que ir a Brasil dentro de 2 meses y buscar a un hermano, a alguien para darle conocimiento. Entonces él le dijo, bueno, déjeme pensarlo. Se fue, se devolvió al mundo físico, al plano físico y comenzó a pensar, uy, no, pero ahora mi esposa, mis hijos, el colegio de mis hijos, mi casa, mis compañeros, mis comodidades, mi plata, mis salas de conferencias. No, yo que voy a ir por allá. No, no. Y le dijo a Anubis, mándeme la lepra. Ya después de 2 meses, ya no tenía familia, ya no tenía hijos, los familiares lo metieron a un lugar para cuidar de este tipo de personas con este tipo de enfermedades, entonces ya no tenía salas, ¿sí? Perdió todo eso que ya no tenía las propiedades y lo perdió, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está mostrando eso? Con este ejemplo, pues podemos ver lo grave de la cuestión de los apegos, ¿sí? Que realmente, o sea, nos imposibilitan el trabajo y nos llevan a sufrir despiadadamente, ¿sí? O sea, vea que si la persona hubiera obedecido, pues no hubiera sufrido tanto, se hubiera sido incluso más fácil. Pero entonces toda esta cuestión de los apegos a todas estas cosas nos llevan a sufrir. Entonces es importante que toda persona que esté interesada en este proceso de la autorrealización del ser reflexione y comprenda cuál es la verdadera posición de cada cosa, ¿sí? Porque vea que, o sea, antiguamente nosotros no éramos nómadas, vivíamos de un lugar a otro, no nos establecíamos en un solo lugar. Y esto pues nos permitía vivir más libres, ¿sí? Porque cada que nosotros, como hablamos, vamos teniendo posesiones, más y más posesiones, más cosas, pues poco a poco nos vamos olvidando ciertamente de nosotros mismos, ¿sí? Y el amor se empieza a fraccionar y nos lleva pues a sembrarnos, a estancarnos. En cambio que cuando vivíamos de esa manera, pues vivíamos o veíamos las cosas de una mejor manera, de una forma más objetiva, de la conciencia, ¿sí? Entonces, o sea, si nosotros llegamos a comprender esto, pues vamos a poder hacer el trabajo de la autorrealización, de la liberación de la conciencia en una sola existencia, ¿sí? O sea, vamos a ir avanzando sin estancarnos. Entonces, como hablamos ahorita, o sea, nosotros en este proceso vamos a tener que pasar por diversas pruebas. Siempre nos van a estar probando. Existen pruebas de aire, fuego, agua y tierra. Entonces, las pruebas de aire están relacionadas con los apegos, ¿sí? Y por ejemplo, en estas pruebas de aire un maestro lo puede tirar desde un abismo, ¿sí? A un abismo,
si uno grita, es prueba inequívoca de que uno está apegado. Hay algún tipo de apego. ¿Sí? Hay un terror terrible a perder algo. ¿Sí? A perder el cuerpo físico, a perder la familia, a perder el prestigio, a perder los títulos. ¿Sí? Nos está mostrando que estamos apegados. Hay un apego. ¿Sí? Y que debemos trabajar. O sea, como hablamos ahorita, o sea, esto no se trata de que nosotros vayamos a dejar botada a nuestra familia, ¿sí? O, sí, deja botada a los hijos, deja de ser responsable con los papás o con la pareja, o deja botada la casa. No, o sea, si uno empieza a comprender, a reflexionar sobre el valor de cada cosa, ¿sí? O sea, ya uno no necesita pues desprenderse de todo eso. ¿Sí? Ve que, por ejemplo, con la cuestión de los objetos, ¿sí? Saber que cada cosa pues tiene un valor. O sea, si yo, por ejemplo, pues tengo un celular, pues este celular lo necesito para, por ejemplo, bueno, en mi caso, pues lo necesito para este trabajo de la difusión del conocimiento de sí mismo, ¿sí? Me está ayudando en este aspecto, pero hasta ahí, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si tengo un vehículo, pues me está ayudando a desplazarme, pero ese es el valor que tiene, ¿sí? Y pues verlo de esa manera, pues es una forma más objetiva, porque si estoy apegado y decir, no, pero es que cómo es la vida, cómo será la vida sin mi moto, sin ni esto, sin esto, lo otro, no, o sea, me va a llevar a sufrir, comprender que hasta ahí, ¿sí? Y pues la familia es un deber, ¿sí? Y como hablamos, o sea, todos estos aspectos, todos estos objetos, pues puede que hasta cierto punto los necesitemos, ¿sí? Pero pues ver hasta dónde, ver el valor de cada cosa, ¿sí? Y como les decía, pues la familia es un deber, ¿sí? Pero entonces debemos ver hasta dónde van los deberes y los derechos dentro de la familia, pues para poder avanzar conscientemente en este trabajo de la integración de la familia real y la desintegración de la familia psicológica. Entonces, compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Eh, entonces, recordarles que pues la razón del ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. O sea, si nosotros estamos trabajando en, este, en el trabajo de la liberación de la conciencia, pues es esto lo más importante. O sea, todos nuestros esfuerzos van a estar dirigidos al ser. ¿Sí? Si permitimos que sea nuestro ser, nuestro Padre, que sea dueño de nuestros pensamientos, deseos, emociones. O sea, si nosotros nos estamos autoobservando para permitir que sea la conciencia la que se manifieste, pues la conciencia va a buscar la conciencia. Entonces, listo, compañeros, muchas gracias. Recordarles que nos pueden escribir para recibir el material. Nos pueden visitar en Facebook, en YouTube, para ver las anteriores conferencias. Entonces nos veremos en la próxima conferencia, que es la conferencia número 36, que es la meditación y los koanes. Entonces muchas gracias, compañeros, y nos vemos el próximo sábado.